me sorprendió un poco porque si bien muchos sectores desde el debate de esta ley decían no va a traer las soluciones que busca, sino al contrario, va a complicar más las cosas, estoy hablando de la ley de alquileres, de ahí a pensar que a 2 años de vigencia se pueda suspender, me llamó la atención. De todas maneras parece que en esos están, lo que pasa es que no queda claro con qué herramienta se podría llegar a suspender la vigencia de la ley. Se plantea que podría ser un DNU, pero aparentemente es un acuerdo, o al menos un punto que acordaron el presidente con Massa en una reunión que tuvieron, la suspensión de la ley de alquileres. Ante este escenario, ¿qué podría cambiar? Imaginemos que se suspende, ¿qué pasa? ¿Entra a correr lo que estaba vigente antes? Está Marcelo López Ortiz, que es de la Cámara Inmobiliaria. Vamos a preguntarle si ellos tienen alguna información más precisa en cuanto a esta posibilidad. ¿Cómo estamos, Marcelo? Buen día. Hola Cristina, muy buenos días para vos y todo el equipo y toda la audiencia. Bueno, escucharon, seguramente habrán leído, porque ayer estuvo en casi todos los medios nacionales el resultado de esta reunión y aparentemente este acuerdo o no sé, esta idea que tienen de suspender la ley de alquileres, ¿no? Uh-huh. Sí, la verdad que justamente creo que todos estamos al tanto de la conversación que hubo entre nuestro presidente y Alberto Fernández y nuestro actual ministro de Economía, Sergio Massa, donde uno de los puntos importantes que se está tratando es la derogación, la suspensión de la ley actual de alquileres. Creo que por fin se dieron cuenta que fue una ley totalmente absurda, que no sirvió para nada y que totalmente tuvo el efecto contrario, que complicar un poquito a las partes involucradas, tanto propietarios como inquilinos. En este sentido creo que hoy veo muy fuerte y creo que se va a suspender mediante un decreto de necesidad de urgencia. De todas maneras hay que ser muy precavido, todavía no hay nada oficial, pero hasta hace poco justamente el oficialismo era quien no quería que la ley siga tal cual está, y la oposición inclusive quería llamar a una sesión, pero bueno, en ese momento no contaban con el quórum porque tenían 115 votos de legisladores a favor y no les daba para llamar a una sesión. Entonces creo que hoy viene más fuerte por el oficialismo que se trate esto, y creería que iría por un decreto de necesidad de urgencia. Y en la práctica, imaginemos, no sale ese decreto, no sé, el lunes, se publica, ¿qué empieza a regir para regular esta relación entre el que alquila y el que tiene una propiedad? Mira, Cristina, es importante, para dejar clarificar este tema a hoy, es importante porque hubieron muchos llamados, muchas consultas, por supuesto, porque hay muchos que saben muy por arriba de estas cuestiones, pero sí se ven afectados de una u otra manera. Entonces, teniendo en cuenta este contexto, creo que es importante darle tranquilidad a la sociedad, a la gente, que los contratos que están firmados bajo la ley, según a través del índice de contrato de locación ICL que lo regula el Banco Central, van a seguir tal cual están. O sea, hasta que no haya nada firme, van a seguir, los contratos siguen vigentes tal cual se firmaron. Después, cuando se modifique, se suspenda, veremos cómo lo instrumentan. Seguramente volverán al Código Civil que estaba anteriormente, al plazo mínimo, y bueno, la actualización de acuerdo de partes. Pero en tanto y en cuanto es importante dejar tranquila a la sociedad, no generar más incertidumbre de la que nos viene generando esto. Así que por ese lado quiero remarcar, porque creo que es un punto muy importante. Entiendo esto que planteás y para llevar un poco de tranquilidad, pero eso tranquilizaría, o al menos es lo que tendría que tener en cuenta aquel que está en el medio de una relación de alquiler en cuanto a su contrato, decir, las reglas no van a cambiar porque este contrato fue firmado con la vigencia de esta ley hasta tanto haya algún cambio, digamos, para los contratos vigentes, cosa que es difícil. Pero si yo me pongo en el lugar de alguien que tiene una propiedad para alquilar y otra vez está en esta incertidumbre si va a haber cambios o no, y si tiene la posibilidad quizás espera, y otra vez volvemos a que va a haber menos lugares disponibles en alquiler, porque vos decís, bueno, voy a esperar a ver qué van a decidir. Mira, esto pasó el año pasado, no sé si te acordás, Cristina, que en algún momento pasó lo mismo, pero en este caso al contrario, porque está muy fuerte y vienen por el lado de dos personas que hoy están marcando el rumbo de nuestro país, así que
Pero te diría, vuelvo a repetir, y yo creo que mantengo esa postura, va a depender de cada propietario cómo lo tome, pero Claro. si yo tengo que firmar un contrato hoy, se lo digo a mi cliente, firmemos tal cual está y después vemos. ¿Y qué va a ocurrir, Marcelo, con los nuevos contratos en relación a que ahora no va a existir un plazo mínimo y además creo que va a quedar abierto y librado a que yo me ponga de acuerdo con quién será mi locatario? ¿Sí? ¿Martín? Marcelo. Sí, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Marcelo. Ah, Marcelo, perdón. Marcelo, ¿cómo estás? Bien, bien. Mira, en ese sentido, sí, yo creo que volvería al Código Civil que estaba, sería siempre con el precio inicial que se sabe, y creo que quedaría plasmado según cómo van a ser los aumentos, y van a ser, calculo yo, que semestrales, que es lo que se venía pidiendo, y según algún índice depende del acuerdo de parte que haga, pero creo que se iría por ese lado. Claro. ¿Y el plazo, cuál es la diferencia hoy con la ley vigente? ¿Cuánto es el plazo mínimo? Con la ley vigente hoy el plazo mínimo es de 3 años, volvería a 2, calculo yo, y las actualizaciones también serían por acuerdo de parte. La verdad que hoy acá el problema más que nada es nuestra economía, nuestra inflación. El problema es económico. Entonces, en ese sentido, hoy la verdad que es muy difícil. ¿Qué pasó en los últimos tiempos? En los últimos tiempos los precios de los alquileres tendieron a subir. Sabíamos que teníamos que esperar una brecha de 1 año para la actualización. Entonces, eso por ahí complicó un poquito. Los propietarios tratan de resguardarse. Tenemos índice que estamos hablando hoy del mes de abril del 92,59%, 92, casi 93%. Y entonces la verdad que si nosotros tuviésemos una economía un poquito más estable, como medianamente podíamos predecir antes de lo que fuera la ley, siempre hacíamos contratos a 1 año del 30, en algunos casos 35, que eran los menores, pero hoy nuestra situación, nuestra volatilidad económica que hay, hace que esto sea perjudicado no solamente en el sector inmobiliario, sino en todos los sectores. Claro. ¿Cómo está la situación en Corrientes? ¿Hay demanda, hay oferta? ¿Cuánto necesita una persona que tiene que, como se dice vulgarmente, entrar a alquilar? Mira, en ese sentido, hoy hace un tiempo viene con mucha demanda, pero la oferta no acompaña a la gran demanda que estamos teniendo. No solamente pasa acá, pasa en todo el NEA, hablando con los colegas de acá del NEA, están en la misma situación, y no solamente acá, sino también en el resto del país hay pocos alquileres. Así que es una situación que bueno, la gente cada vez tiende más a alquilar, porque también sabemos que hay un problema en nuestro país, que la faltante de crédito, no hay créditos accesibles. Entonces, de esta manera, por ahí, y sabiendo que el techo es lo más importante para uno, y alquileres también hay que saber que muchos alquileres tendieron, algunos propietarios, a ponerlo en los alquileres temporarios. Marcelo, Gustavo Gamboa en este caso, escuchándote ahí con esto que decías que hay mucha demanda pero la oferta no acompaña, lo que estás haciendo la aseveración respecto a la imposibilidad de acceder al crédito para la compra de vivienda, y esto de que hay algunos propietarios que han preferido otro tipo de alquileres y no el alquiler tradicional. ¿Hay algún otro factor, alguna otra razón que haya llevado a que haya mucha demanda pero no tanta la oferta para satisfacer la misma? Hola Gustavo, ¿cómo estás? Mira, la verdad que principalmente, a ver, cada propietario por supuesto decide qué hacer con su inmueble, pero acá tenemos que saber también que tuvimos una pandemia que complicó por ahí los avances normales que venían teniendo algunos desarrollos. Medianamente se están acomodando, pero esto significa, y calculo que en los próximos meses van a haber también unidades funcionales, pero es importante, y quiero remarcar la faltante de crédito, es importante que en nuestro país hoy se empiecen a dar, que era lo que nosotros transmitimos allá en el 2020, antes de que salga la ley, algunos incentivos fiscales, que el Estado se dé cuenta de que acá hay mucha gente, y justamente los privados, que son lo que por ahí están cumpliendo el rol de ese acceso a la vivienda digna que le corresponde al Estado. Hoy no estamos teniendo los créditos, entonces
Es importante esta gente que va a invertir en nuestro país, que por ahí muchas de esas unidades funcionales se van a destinar a la parte locativa, que tengan un incentivo y que en vez de sacar la plata afuera, como se está viendo, que lo dejen acá, pero la verdad es que a veces por ahí se hace muy cuesta arriba porque tenemos muchas complicaciones, todos los días un impuesto nuevo, y esto hace que por ahí complique eso, aparte de la situación económica delicada que tenemos en nuestro país, hace que se complique un poquito más. Y esa idea, Marcelo, te pregunto porque justo te estaba escuchando y me acordé de algunas iniciativas que en algún momento nos llegaron, no sé a qué etapa de debate parlamentario llegó, de cobrar como un impuesto, en vez de un incentivo sería como una sanción con un impuesto a las propiedades ociosas. Es decir, si vos tenés una propiedad de vivienda y no la alquilás, se te sanciona, incluso algunos decían hasta que tendría que ser medio coercitivo el hecho de la obligación de alquilarlo. ¿Eso tiene, digamos, posibilidad de en algo servir? Y mira, yo creo que no sirve de nada, porque por ahí, y reitero, por ahí a veces los políticos piensan en una solución que les parece a ellos, pero es importante, y lo remarco, porque la verdad que por ahí los políticos piensan y hacen leyes en base a sus presunciones, pero por ahí nosotros habíamos marcado en su momento, nosotros dijimos, justamente cuando tuvimos reuniones, a mí me tocó estar en reuniones en Buenos Aires, con quien presidía en su momento Comisión de Legislación General del Senado de la Nación, que estaba la ley de alquileres, y nosotros esto lo habíamos remarcado el problema que iba a tener, pero bueno, no nos escucharon, el tiempo nos terminó dando la razón, y también en ese entonces habíamos pedido esto de los incentivos fiscales. Pero bueno, hoy se está haciendo ruido y evidentemente nosotros teníamos razón, y es importante que los políticos se empiecen a dar cuenta y que trabajen con los sectores involucrados, digamos, cuando van a tratar una ley, porque a veces piensan ellos que saben y no saben. Entonces, y menos porque piensan en lo que pasa en Buenos Aires y no saben lo que pasa en el interior del país. Así que en ese sentido creo que tienen que empezar a darse cuenta, y siguiendo un poco con lo que me decía Cristina, la vivienda ociosa quedó en la nada. Yo creo que sería muy descabellado que se dé algo así, porque es nuevamente meterse en la parte privada cuando el Estado no tiene por qué meterse en la parte de un acuerdo privado y en lo que quiera hacer cada uno con su mujer. Marcelo, gracias por tu tiempo, muy amable. Por favor, saludos a todos, a disposición. Marcelo López Ortiz, de la Cámara Inmobiliaria, ante esta posibilidad de que se suspenda la vigencia de la ley de alquileres. ¿Tere? Bueno, tenemos algunas calles, estábamos preguntando... Sí.